a la 1:23 minutos y 40 segundos, se ordena bajar el sistema de barras de grafito de forma manual. Los cilindros macizos descienden un tramo, pero no llegan al fondo del núcleo. Por alguna extraña razón se han doblado y solo pueden sumergirse un tercio en el combustible. Están trabados en el colmo de la mala suerte. Por debajo, como en un burbujeo cada vez más intenso, la reacción en cadena prosigue. Akimov y Toptunov se miran. Se escuchan golpes secos allá abajo, avanzando en dirección a la sala central. Saben que proceden de la boca del monstruo y resuenan como el eco del fin. Nunca sabremos lo que pensaron en ese preciso instante, porque murieron con grandes sufrimientos y sin dejar testimonio al respecto. 1:23 minutos 58 segundos. Todos estos bloques de 350 kilos cada uno saltan por los aires. Después una inmensa nube roja y tras ella lo que parecía un sol en medianoche. La corteza de cerámica irrompible del reactor nuclear número 4 ha desaparecido. Y en mitad del cielo de Ucrania, la estrella de la muerte, la estrella de fuego que ya ilumina con su terrible tragedia. Es el apocalipsis atómico. Miles de personas, desde aldeas y pueblos, lo contemplan. Han pasado 986 años del año 1000 y, sin embargo, sienten el mismo miedo al fin de los tiempos que recorrió a sus ancestros. Ahora, los ángeles exterminadores portan extraños nombres y un legado que sembrará de desolación la tierra. Estos nombres son: Yodo 131. Desde el reactor 4 se extendió por Europa. Se aloja en la glándula tiroides. Se mantiene vivo 8 días y bombardea el organismo humano desde dentro. Cesio 137. Es un material pesado que cae a tierra y que es muy difícil de eliminar. Contamina durante 30 años la superficie que toca. Estroncio 90. Uno de los más peligrosos. Ataca la médula ósea y el cuerpo lo confunde con el calcio. Duración: 90 años. Xenón 133. Gas que se inhala y que ni siquiera la lluvia puede disolver. Su ciclo de vida: 6 siglos. Plutonio 239. Es el más peligroso. Actuará durante los próximos 24.000 años. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasa con una infinidad de mini proyectiles que incide sobre ti? Dice, pues mira, lo que te puedes imaginar que puede hacer un proyectil. Te rompe el tejido, ataca a los núcleos, ataca a los electrones de la superficie, lo desbarata, todo lo que pilla a su paso, si tiene energía suficiente, lo desbarata. Esta es la radiactividad. En el caso de Chernobyl lo que ocurrió es que se enviaron al medio ambiente fundamentalmente 2 isótopos de mucha consistencia en cuanto a daño potencial, ¿no? Uno era el yodo 131, es yodo radioactivo, y otro era el cesio 137. El yodo radioactivo produce una afectación directa muy importante de una glándula que vive a expensas del yodo, que es el tiroides. ¿Cuáles son los radioisótopos o cuáles son los nucleidos a los que hemos de temer especialmente? Pues son, por ejemplo, el cesio, el plutonio, el estroncio. ¿Y por qué? Pues porque entran en el organismo y el estroncio, por ejemplo, pues tiene la química del bario, decimos, la química del radio, la química del calcio. Son químicamente indistinguibles, lo cual quiere decir que sigue la trayectoria que seguiría un átomo de calcio que tú ingirieras en tu organismo, que de hecho ingieres cuando te comes un melocotón o lo que sea, y entonces eso es teófilo, decimos, va a la cabeza de los huesos. Y como es radiactivo, además empieza a emitir, una vez que se ha aposentado en el hueso en cuestión, empieza a emitir esa radiación, y sostenidamente y durante mucho tiempo, aquel daño puede devenir canceroso. La central, como una ciudad desactivada, queda a oscuras. Directivos, ingenieros y operarios corren por los angostos pasillos sin ver nada. A veces se topan con sustancias viscosas que han roto las compuertas y vapores que les hacen retroceder. Anegado, en una de esas oleadas, bajo los escombros de una pared, envuelto para siempre en las partículas que son el misterio mismo de la materia, quedará atrapado el joven operario Valery Yodenchuk. Nadie pudo rescatarlo. La tumba, que visitarán sus descendientes, será el sarcófago construido sobre la grieta de la central nuclear de Chernóbil. Cuando los supervivientes del primer impacto llegan al exterior, se sienten mareados.
Vomitan y sus pieles aparecen oscurecidas. Ingresados en el hospital número 6 de Pripyat, sufrieron rápida agonía envuelta en terribles dolores. Algunos tenían los órganos prácticamente disueltos. Entre ellos, bomberos que impotentes intentaban combatir las llamas sin saber que aquel fuego era diferente a todo lo concebido. Ahora, todo era un puzzle de miles de piezas de grafito ardiente con combustible radiactivo adherido, formando cientos de pequeños incendios tóxicos. Nadie vivo, ni siquiera en Hiroshima, había estado tan cerca del epicentro de una fusión nuclear. Otro compañero, del que solo ha quedado constancia en la historia con 2 iniciales, llegó hasta un lateral de la misma boca ardiente del reactor y acercó un primitivo dosímetro para medir la radiación. El aparato se bloqueó y él, tras sentir un gran calor, se desvaneció al instante. Aquel lugar que pisaba en sus botas arrojaba los datos más altos registrados en toda la historia: 30.000 Roentgens por hora, 50 millones de veces más de lo que puede soportar cualquier organismo humano. A pesar de ello, varios retenes siguieron allí exponiendo sus vidas, intentando atajar los diversos focos de fuego natural que amenazaban los otros 3 reactores de la central y que podían desatar la mayor explosión de todos los tiempos. Muchos, en un alarde propio de la mentalidad soviética, dieron su vida, sabiendo que aquellos eran sus últimos minutos. Y sobre todo también recuerdo las imágenes de ese monstruo, ¿verdad? Como una especie de máquina infernal con operarios trabajando allí sin la protección necesaria. O sea, ¿cómo es posible que haya gente tan ciega, ¿verdad?, que mande a otros seres humanos a morir, ¿verdad?, y que ellos además acepten casi suicidarse por supuestamente salvar a otros, ¿no? Fueron héroes y fueron víctimas. Desde luego, los equipos que actuaron, sobre todo en los primeros momentos, tienen un mérito extraordinario porque salvaron la vida a muchísimas personas y de hecho el número de víctimas que hay aceptado oficialmente no es mayor, ha sido por el comportamiento heroico de los llamados liquidadores, médicos, bomberos, personal militar que actúa en aquellos momentos, que algunos sabían que la probabilidad de morir era muy importante y no obstante cumplieron con su deber. Es decir, tenemos una deuda de gratitud con estas personas. Mi mayor admiración, mi mayor admiración, porque fue todo voluntariamente. Es que se ven, hay fotografías de ellos cómo van, prácticamente es que llevan un mono blanco como el que llevan aquí para fumigar el trigo, o sea, es decir, pobre gente, y lo sabían, o sea, no se puede llamar a engaño, todos lo sabían, que iban allí a freírse, o sea, a desaparecer, pero bueno, nuestra admiración para ella. Nadie sabe qué hacer con las primeras víctimas. Alguien en mitad de la noche da la orden de solicitar contenedores de zinc. Esas serán las primeras fosas comunes de los irradiados de Chernóbil. Sepulturas futuristas enterradas casi en la clandestinidad y a varios metros de la superficie. Uno de los ingenieros que se libró de la muerte llamó a Kiev y a Moscú. Aseguró al balbuceante que el reactor había volado por los aires, que el techo se había convertido en un gigantesco boquete ondulado que estaba vomitando toneladas de combustible. Nadie le creyó. Otro compañero, Valery Shashoniok, salió tambaleándose y con el 80% del cuerpo quemado. Por temor a esa radioactividad, los operarios de la ambulancia lo enterraron deprisa, en una solitaria aldea. Jamás tuvo un funeral. Estas imágenes del hospital número 6, registradas en grabación militar, son un documento estremecedor. Un documento que nos muestra lo que de verdad ocurrió, lo que se quiso ocultar. Estos son, aquí los tienen, los cuerpos de los primeros irradiados. Este es su estado. Esta es la verdad. La muerte a dosis altas es una muerte a dosis muy altas como las que recibieron, es una muerte de 3 orígenes. Una, la médula ósea deja de producir células para la sangre. Entonces entra en anemias, en hemorragias por falta de plaquetas, en baja de defensas por los leucocitos también se disminuyen. Luego hay un siguiente síntoma dominante que es todo lo intestinal. Entonces tienen lo que es una enterocolitis con vómitos, diarreas, dolores tremendos, pérdida de líquidos, deshidratación y ya lo último es la alteración del sistema nervioso central.
hay hemorragias cerebrales, hay un edema cerebral, hay convulsiones y hay muerte. Cuando un cuerpo recibe una dosis masiva de radiación, lo primero que se siente son dolores intestinales, náuseas, vómitos, una diarrea con sangre y un intenso dolor de cabeza. Son los primeros síntomas de la radiación masiva, iniciales, digamos es el cuadro agudo. Y a continuación, en los próximos días, empieza a caer el pelo, empieza a haber hemorragias en las mucosas. La verdad es que la muerte con una irradiación masiva aguda es bastante terrible. A las 4:30 de la madrugada de aquel 26 de abril, suena el teléfono en el humilde apartamento de Igor Kostin, fotógrafo oficial de la agencia Novosti. Un piloto militar le dice que hay un incendio en la central nuclear de Chernóbil. Le invita a viajar para hacer fotografías. Al mediodía, sobre un Mi-8 del ejército soviético, Kostin mira por el ventanuco y enfoca su teleobjetivo. Dispara unas 20 veces y la cámara se bloquea. Luego observa en silencio a los pilotos. Nadie habla. Están asistiendo a algo imposible. La losa de hormigón de 3.000 toneladas ha volado por los aires. Todo es un mar de escombros y entre ellos, varado en mitad de las ruinas, centellea el núcleo en el fondo de un agujero. Un agujero que a Kostin le recuerda de inmediato a una gran tumba. Después, todos sienten un gran mareo. El aire dentro de la cabina se vuelve denso. Desconocen que flotan sobre un embudo de aire que proyecta en vertical 1800 Roentgen hacia las alturas. Al revelar el carrete, Kostin comprobará que solo hay una imagen válida. Las demás están negras, envueltas de una película sombría que él jamás había visto en 30 años de profesión. Es la radioactividad, la misma que golpea y granula el único cliché del reactor RBMK-1000 el día de la catástrofe. Pero esa foto podrá ser salvada. Una imagen que dará la vuelta al mundo y que convertirá a Igor Kostin en leyenda. Cuando me acerqué por primera vez, me sorprendió encontrarme con un silencio absoluto. Tenía la sensación de encontrarme en un cementerio, y no dentro del helicóptero. Miré abajo, donde se veía un agujero enorme, impresionante. Se percibía un silencio absoluto. Parecía que estaba en un cementerio. Tiempo después, ese mismo helicóptero, sin el fotógrafo en su interior, sufre un desvanecimiento similar, quizá provocado por la radiactividad. Tras perder el control, choca con una de las grúas y se precipita al vacío del núcleo atómico. Esta es la imagen que el fotógrafo les tomó justo antes de ascender, testimonio de unos héroes que efectuaron cientos de vuelos arrojando sacos de arena y boro para tapar la boca ardiente. Esa boca que al final, de forma profética, sería la tumba de todos ellos, tal y como Kostin la imaginó al encontrarse con ella por primera vez. Hubo otros que no pudieron soportar el dantesco panorama que se veía desde el cielo. Valery Legasov, uno de los ingenieros jefes de la central, graba estas secuencias de vídeo en la primera mañana después de la explosión. Su voz balbucea, a punto del llanto en algunos momentos. Da indicaciones al piloto. Se restriega los ojos por el picor que produce el aire metalizado y por la profunda tristeza que siente su alma. Ver el reactor abierto, emitiendo su carga letal a la atmósfera, le hace comprender lo que de verdad ha ocurrido. Lo que algunos, amparándose en no alertar a la población, deciden silenciar. Legasov es uno de los primeros en solicitar, con urgencia, la evacuación inmediata esa misma tarde de todos los seres humanos de 50 kilómetros a la redonda. Pero no le harán caso.
La férrea burocracia y el KGB lo impiden, y miles de mujeres, hombres, niños, ancianos, confiados, permanecerán un día y medio sometidos a la lluvia de la muerte, jugando en los parques, descansando en los bancos de madera, tomando el sol, seguros de que el Estado siempre velaría por ellos y les informaría de cualquier peligro. El 26 de abril de 1988, exactamente 2 años después de la explosión de Chernóbil, Legasov se quitará la vida con un disparo en la cabeza. La situación dentro del techo del reactor número 4 de Chernóbil era catastrófica. Aquel suelo era tan negro como la misma muerte. ¿Cómo se podía atajar aquella tragedia? ¿Cómo tapar aquella boca negra que parecía una tumba? Se intentaron muchas cosas. La primera, emplear artefactos de este tipo. Proyectos que habían intentado idearse por ingenieros para la exploración lunar por parte de los soviéticos. Robots inteligentes que podrían recoger muestras de grafito radiactivo y arrojarlo al fondo de aquella especie de fosa común. Sin embargo, ocurrió algo asombroso y nos queda testimonio, entre otros, por el valiente fotógrafo Igor Kostin. Aquellos robots y otros enviados por Japón llegaban a esa zona del reactor 4 y de repente, quizá por influencia de la reactividad, se volvían completamente locos. Se descoordinaban y la inmensa mayoría acababan arrojándose al vacío por la última parte del techo invadido por energía nuclear. Nadie lo entendía, pero se hizo imposible la maniobra de intentar taponar aquella grieta en mitad de la central. ¿Qué podía pasar entonces? Los gerifaltes de la Unión Soviética llegaron a una conclusión rápida y directa. ¿Qué nos sobran? Hombres. Y comenzó la era de los robots biológicos. Se pasó de la tecnología punta a lo que van a ver. Auténticos mandiles de plomo. Máscaras llamadas pétalos de flor o morros de cerdo por las heridas que causaban en la boca y la forma que tenían. Y 700.000 personas. Campesinos y militares. Algunos quizás sabían lo que se iban a encontrar. Otros, desconociendo su suerte, caminaban hacia una muerte segura. A día de hoy, a pesar de que los recordamos, solo quedan algunos monumentos que poca gente visita. Y algunos de esos monumentos esparcidos por la zona muerta les aseguro que impresionan. Por ejemplo, una forma humana crucificada en mitad de un hongo nuclear. Nuestro recuerdo y nuestra memoria para aquellas personas que hicieron que este desastre no fuera planetario. Estas son sus imágenes. Van a verlos actuando. Personas que se sacrificaron luchando bajo la silenciosa lluvia de la radiactividad. Los rudimentarios trajes de plomo y las máscaras conocidas como morros de cerdo provocaban llagas en la cara y estaban obsoletas. Y esa fue su única defensa, el frágil escudo para adentrarse en lo más profundo del misterio de la radiación. La inmensa mayoría de aquellos hombres no sabían a qué se enfrentaban. Muchos fueron obligados a ser liquidadores, aunque oficialmente jamás se admita. Reclutados quizá en una de las maniobras más atroces de toda la historia. Otros, militares veteranos en la reserva, sí eran conscientes de que daban su vida y su muerte horrible en una especie de ofrenda. Una ofrenda para salvar a su patria de aquel apocalipsis. Y actuaron en consecuencia, dando siempre un paso hacia adelante, hasta el final. La misión parecía sencilla: colocarse aquellos trajes de 35 kilos de peso, confeccionados rápidamente utilizando material que cubría las paredes de muchas sedes oficiales, y subir, siempre a toda prisa, corriendo y sin mirar atrás, hacia el mismo techo del reactor 4. Un techo tan negro como la misma muerte. 3 minutos de trabajo, recogiendo aquellos escombros negros y humeantes y lanzándolos al fondo de aquel pozo que parecía aullar, emanando un extraño calor. Ese era su cometido. Así de breve y así de peligroso.
Aquí está la foto. Justo cuando los soldados comunes y corrientes, soldados rasos, cortaban con tijeras las hojas de plomo y cubrían sus zonas superior, la del encéfalo, también la médula espinal, los genitales y por la parte de abajo en las botas. Aquí está. Ellos se ponen esas hojas de plomo. Y encima se ponen la gabardina cubierta de plomo. Aquí se puede ver en esta otra foto. Hojas de plomo encima de la cabeza. Hay que decir que este equipamiento pesaba entre unos 35 y 40 kilos. Así salían al tejado. Y el tiempo de permanencia sobre el tejado variaba entre 20 y 40 segundos. Hay que entender que el campo de radiación era tremendo. Les puedo decir que hasta 10.000 Roentgen, cuando la dosis letal es de 500 Roentgen la hora. Les hablaron de un sueldo multiplicado por 6, incluso de un utilitario. Y ellos sonreían felices, imaginando los viajes que harían con sus familias, sin saber quizá que su destino ya estaba marcado. A muchos soldados se les ofreció terminar su servicio militar a cambio de una de esas subidas a la azotea. Una de esas subidas para encontrarse con el uranio y el plutonio. No pocos accedieron. La oferta no parecía mala. 2 largos años envueltos en balas y trincheras en la guerra de Afganistán, o unos pocos minutos bajo la silenciosa presencia de los rayos gamma. Otros hombres dijeron que no era por dinero, y después entregaron su vida de forma voluntaria con un arrojo que sobrecoge el alma. Solo hace falta cruzarnos con su mirada perdida en el tiempo, la mirada de alguien que sabe que camina ya hacia el más allá, una mirada de alguien que se inmola para salvar a su país y quizá la humanidad. ¿Eran héroes o eran víctimas? Yo creo que eran las dos cosas. En la Unión Soviética, la verdad es que se dieron muchos casos de heroísmo, muchas circunstancias. Comunistas convencidos, y el amor a la patria en la Unión Soviética y en Rusia siempre fue una cosa muy, muy presente. Yo los compadezco y los admiro en cierta medida porque fueron héroes con respecto a su país, a su patria, a sus compatriotas, ¿no? Eran militares, pero también llegaban campesinos de las zonas más deprimidas. Sabían que el poder necesitaba de sus brazos y de su valor. También sospechaban que aquel era un viaje hacia un final atroz. En esta filmación les vemos siendo guiados a través de primitivos sistemas de vídeo, como si tuvieran que ejecutar una coreografía precisa y macabra a la vez. Aún resuenan las voces de los jefes, gritando angustiados, sabedores de que cada segundo de permanencia en el techo dividía la vida de la muerte. Y continuaron, iniciando la desigual batalla de la pala contra el átomo, lo nunca visto, lo jamás imaginado, ese átomo del progreso que había mutado, que se escurría de las manos, que se colaba en el cuerpo y que destruía todo atisbo de vida a su paso. En estas imágenes, que tras el muro de Berlín permanecieron ocultas demasiado tiempo, se nos muestra a los liquidadores recogiendo el grafito radiactivo, con las manos desnudas, rompiendo cristales, atrapando cables, cavando a toda velocidad como máquinas humanas, respirando la radiación en un lugar que es lo más parecido que ha habido al infierno sobre la Tierra. Como un ejército de espectros vivientes, con trajes blancos que se oscurecían de inmediato y que podían usarse una sola vez, avanzaban hacia el gran cráter con decisión. Inconscientes unos, sabedores otros de que cada segundo, cada paso, era adentrarse más en aquel averno. La dosis de radiación recibida era absolutamente incompatible con la vida humana. Aún hoy, muchos científicos desconocen cómo podían resistir aquellos 3 minutos sin caer fulminados. Yo soy Igor Kostin y declaro hoy, como lo he hecho siempre, que estoy dispuesto a ponerme de rodillas ante la gran memoria de esta gente tan valiente. Ellos están muy enfermos, están olvidados, nadie se acuerda de ellos y ningún hijo de puta les pregunta ¿cómo está?
¿Qué necesita? ¿Cómo puedo ayudarle? Hoy sabemos que fueron empleadas unas 700.000 personas. De una gran parte no se conoce la identidad. Los expedientes, los documentos, los historiales clínicos han sido borrados por el paso del tiempo, la desidia y el secreto. Las cifras oficiales no se ponen de acuerdo. Ellos, más que individuos, eran números. Cifras empleadas por un Estado que puso todos los medios para que la catástrofe no fuese conocida por el mundo. La prensa bielorrusa afirmó que casi todos contrajeron cáncer. Muchos fallecieron al poco tiempo, escondidos siempre de la mirada social, para no crear el tan temido pánico. En ese país se asegura que murieron rápidamente 8.559 liquidadores. Mirad. Esta es una quemadura producida por radioactividad. Es el pie de un liquidador. Y así tenía todo el cuerpo. Es la cabeza de un señor que trabajaba como guardia, que vio la explosión, se le cayó el gorro al suelo y cuando se lo volvió a poner, se encontró con que la cabeza se le había quedado así, con quemaduras. Este señor ya no vive. El primero está vivo, pero apenas se mueve. Aquí vemos a los 400 mineros de la región del Donetsk. Mineros que de forma voluntaria abrieron un túnel bajo el reactor para llenarlo de nitrógeno líquido y crear una cámara que impidiese el hundimiento de toda aquella estructura. Hombres que soportaron temperaturas imposibles bajo la superficie. En contra de las teorías de muchos ingenieros que seguían las evoluciones en los seguros despachos de la Plaza Roja, lograron su objetivo. Un objetivo sencillamente sobrehumano. A pesar de su juventud, muy pocos viven hoy. La mayoría desconocía los efectos de la radiación sobre el cuerpo humano. Si no se podía oler, si no se podía ver, no podía existir. Estos que aquí ven son los gatos del tejado. Operaban al atardecer a la misma vera del núcleo ardiente. La muerte, por lo tanto, era segura. Medían la radiación y comprobaban cómo esta no era homogénea, sino que se distribuía de forma caprichosa, como manchas globulares invisibles donde se podían alcanzar los 10.000 Roentgens. Permanecer a 1 metro de estas manchas significaba la remota posibilidad de seguir viviendo. Entrar en su perímetro durante 40 segundos era el camino directo hacia la tumba. Después de esta misión suicida, otros grupos, con este rudimentario mapa creado por compañeros muertos, podían evitarlas y así seguir recogiendo todo el combustible nuclear. En esta gran fosa, hoy siguen los restos recogidos por los liquidadores, con palas y manos. Restos de grafito retorcido que seguirán emitiendo su destello letal durante los próximos 24.000 años. Nunca el hombre se enfrentó a un mal tan poderoso. Nunca le hizo frente con tanto valor y tanta decisión. Después de estas imágenes, después de esta realidad, sabemos que es difícil que abandonen nuestra memoria.